Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les Bienvenidos. damos la más cordial bienvenida a este webinar. Les agradecemos muchísimo su participación y sobre todo el conectarse a este webinar, pues hecho especialmente para ustedes. El día de hoy nos acompañan dos grandes expertos dentro de Compucat para poder compartirles cómo entender lo que es la inteligencia artificial basada en nuestros datos y cómo podemos aprovecharlos al máximo para tomar decisiones totalmente pues estratégicas. Recordarles también que estaremos lanzando un par de sondeos durante el webinar, lo cual, pues bueno, agradeceremos muchísimo su participación activa y también son libres de preguntar, hacer cualquier comentario dentro del chat. Digo, los estaremos por ahí leyendo. Y también, pues bueno, al finalizar vamos a estar brindando un espacio muy breve de preguntas y respuestas, entonces de igual manera vamos a tener este espacio para poder leerlos. Y sin más preámbulo, me gustaría compartirles a uno de nuestros ponentes, nuestro coordinador de TI, se llama Uriel Martínez, que es experto en tecnologías de la información dentro de CompuCat, que el día de hoy nos estará hablando sobre cómo entender la inteligencia artificial basada pues en nuestros datos. Y pues bueno, sin más por el momento, le cedo el micrófono a mi compañero y coordinador de TI dentro de CompuCat, a Uriel Martínez, para que pueda introducir este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Y sean todos bienvenidas, bienvenidos. Nada más, me confirmas, Dani, que todo esté correcto, que se vea la presentación, mi cámara, mi audio, ¿todo bien? Todo claro, Perfecto, Uri. Muchas muchísimas gracias. gracias. Y gracias a todas y todos que están del otro lado de sus computadoras teniendo esta sesión. Les agradecemos mucho el tiempo. Y en este espacio vamos a compartir estas prácticas, esto que nos hemos presentado o hemos vivido desde el interior de una organización de tecnología, mi compañero Abraham Pardo y su servidor, Uriel Martínez. Em, Esta es una breve presentación de mi perfil. Soy coordinador de TI, llevo 15 años laborando aquí en Compucat, entonces me ha tocado estas olas de transformación desde la nube hasta la más novedosa que es la inteligencia artificial y hablo de olas de información porque nos atrapan, nos envuelven y tenemos que revolcarnos en ellas, ¿no? Tenemos que aprender de ellas y experimentar y aprovecharlas. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte de cómo los datos nos ayudan a tomar decisiones en la organización, en nuestra vida diaria, y cómo podemos aprovechar la IA para todavía exponer o exponenciar, mejor dicho, nuestro trabajo. Y digo exponenciar porque la IA está evolucionando día a día y lo que el día de ayer podíamos hacer en una hora, hoy lo podemos hacer en segundos, en minutos, volviéndonos expertos en el uso de las herramientas y a cada quien le va a servir de una forma distinta. Nosotros vamos a hablar desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia y espero que esto pues nazca o prenda esa chispa para que ustedes se acerquen a nosotros y nosotros como expertos en el uso de las herramientas podamos hacer que logres esta transformación en tus áreas. Eh, Quiero empezar por esta parte, el valor estratégico de los datos. Desde hace más de 4 años estamos viviendo una era o una evolución en la parte de datos. Los datos es algo, no es algo novedoso, es algo con lo que hemos vivido toda la vida y que día a día tenemos contacto con ellos, ¿no? Un dato puede ser esa información que recibe una recepcionista en una de nuestras oficinas, eh, un teléfono, un domicilio, una dirección. Lo importante es cómo estamos tratando esos datos en nuestras organizaciones, cómo los estamos cuidando, cómo los estamos comunicando y cómo encontramos la transaccionalidad entre los diferentes sistemas y entre las diferentes unidades que participan en nuestra organización. Hoy por hoy hablaba de esto de 4 años para acá, donde se ha vuelto
ha revolucionado muchísimo esta terminología. Algunas organizaciones lo llaman gobierno de datos, es como lo llamamos nosotros en Compucat. No tiene nada que ver con el gobierno de un estado o de un país. El gobierno de datos habla en tu organización de cómo administras estos datos y cómo haces que se mantenga la calidad en ellos. Y va a haber más contexto que vamos a ir platicando en el camino de la presentación. Sin embargo, la clave de gestionarlos y saberlos interpretar hoy es la clave del éxito en la toma de decisiones de la organización. Y más allá, si los tienes muy bien gestionados, administrados, los sabes interpretar, vas a brincar todavía un escalón más o muchos escalones más cuando integres la inteligencia artificial para la toma de decisiones, para validar eh, dónde puedes comprar mejor, con quién puedes comprar mejor, eh, dónde puedes cambiar un proceso. Entonces, la IA llega para esto, para ayudarte a tomar decisiones estratégicas, siempre y cuando tus datos estén limpios y sean de calidad. Hoy en día, me atrevo a decir que las organizaciones tienen el dato como su segundo activo más importante después del dinero, porque este activo es el que genera el dinero, es el que te va a hacer gastar menos, pero también ganar más. Por favor, quien tenga alguna duda, algún comentario, algún reto o algo que quiera sumar, por favor, en el chat, háganoslo saber y estamos abiertos para leerlos, para conversarlos. Bien, esta parte le llamo de los retos a las oportunidades. Como me imagino que por aquí hay muchos tomadores de decisiones, pero también observé que había algunos miembros de las áreas de TI. No importa si estás liderando el área o eres parte del área en algún aspecto, pero también si eres parte de los generadores de datos, eh, este tema te va a servir muchísimo. ¿Por qué le hablo de los retos a las oportunidades? Actualmente o en su momento, yo lo veo hace 4 años, teníamos demasiados retos en la tecnología, pero más en los datos. Teníamos información dispersa. ¿Quién no al día de hoy tiene una base de datos en Excel y le funciona? Y funciona muy bien. Y me voy más atrás, a lo mejor hay despachos que tienen todo en papel aún y es funcional. Muchas dependencias de gobierno todavía lo hacen, ¿no? Sin embargo, ahí hay una oportunidad. ¿Cómo esa información que tienes dispersa la puedes estandarizar para mejorar un proceso o para darle una gobernanza a ese dato? ¿Cómo se tiene que tratar? Yo creo que todos hemos vivido con momentos donde vamos a una dependencia de gobierno o a otra empresa o o algún partner y no tienen el dato a la mano de una compra que hice o de una transacción X, porque tienen diferentes bases, lo tienen muy bien controlado a su manera, pero no, pero está disperso, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos las organizaciones y más en las áreas de TI, cómo vamos a estandarizar esa información para para que la tengamos rápido y tomemos una decisión rápida, pero también entreguemos datos o información mucho más rápido. Luego viene la calidad. Puede ser inconsistente. Si yo tengo disperso en diferentes bases de datos, o en diferentes Exceles o en diferentes plataformas. A lo mejor soy muy tecnológico, pero manejo 10 plataformas distintas que entre ellas no se comunican. ¿Cómo voy a tener calidad en los datos? Si en mi ERP levanto un cliente, pero luego también tengo una gestión de marketing que tiene que levantar al mismo cliente y que cada quien tiene un teléfono distinto. Entonces empieza un reto de inconsistencia. ¿Por qué? Porque desconozco cuál es el dato correcto, el que está en mi ERP o el que está en la base de datos de marketing. Tenemos que fortalecer el uso de la calidad. ¿Qué es esto?
que mi dato se capture una sola vez de manera correcta y viaje entre las aplicaciones. Y luego vienen los riesgos, ¿no? Si tenemos tantos datos en tantas bases, pero no tenemos restringido quién tiene acceso a estos datos, entonces viene un problema de seguridad, porque a lo mejor datos sensibles que no tengo que compartir con cualquier perfil están siendo disponibles para alguien que te puede hacer daño o puede tomar esa información para su propio beneficio. Tenemos que mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Es un todo, es algo demasiado fuerte, pero no es imposible. Podemos ir tomando las batallas. Y luego viene un gran reto que es la parte de visión, la falta de una visión unificada. Hay que compartir la visión. ¿Por qué estamos tratando los datos? ¿Para qué los estamos tratando? Porque esto, como una oportunidad estratégica, es generar ventajas competitivas. ¿Qué es esto? Si la alta dirección trae un muy buen plan de manejo de datos, de transformación de datos o gobernanza del dato, y no lo hace saber a toda la organización, entonces no tenemos una visión unificada. Cada quien va a estar trabajando por su lado, a su entender, y no vamos a lograr entonces esa ventaja competitiva. Súper importante. Cualquier proyecto que desde tu área de TI o desde tu área operativa nazca en el trabajo de los datos o en la unificación de tu gobernanza, hay que comunicarlo, hay que cacarearlo, como dicen, para que esa visión sea uniforme y entonces generemos una ventaja competitiva. Esta Esta lámina me gusta, que son los elementos claves en la gestión de datos. Cuando lo estaba armando, pensaba que es como un rompecabezas. Cada pieza va a generar un orden en tu gestión del dato. Ninguna es más importante que la otra. Todas son demasiado importantes. Si falta una, no va a funcionar esta gestión de datos. Primero debemos de tener datos de calidad, lo decía hace un momento, ¿no? Y es algo que me gusta repetir porque en la oficina de datos en CompuCat, que, que una de nuestras colaboradoras lleva, y la lleva muy bien, eh, generar esta repetición de por qué es importante tener calidad de datos va generando cultura en la organización. Y es como cualquier tema. Cuando metes una nueva solución a una organización, es bien difícil que todo el mundo la adopte a la primera. ¿Por qué? Porque traemos vicios, porque nos enseñaron a trabajar así o porque así lo aprendí y así me funciona. Entonces, esto va a pasar en la calidad del dato y es algo que seguimos viviendo en CompuCat, ¿no? A pesar de que ya tenemos más de 2 años trabajando con una gran gobernanza de datos, siempre tenemos que estarnos asegurando que los datos sean de calidad. Tenemos que estar puliendo datos inconsistentes o datos que ya no hace sentido tener. Por ahí no nos pasó a nosotros, pero he visto que hay formularios donde todavía piden un fax o piden teléfono de casa. Creo que son datos que no te generan valor tal vez y te pueden quitar tiempo al estar capturando tu información, pero también al estar generando una auditoría de calidad de datos. Luego viene otro factor súper importante que es la definición común. Desde las áreas que van a administrar los datos en las organizaciones, es súper importante que tengamos la misma definición para cierto dato. ¿Qué es esto? Si para mí la palabra infraestructura, porque soy ingeniero de TI, es cables en un rack de un site, no va a ser lo mismo para alguien de gestión de talento. A lo mejor gestión de talento
lo primero que se le viene a la mente es la infraestructura organizacional o la estructura organizacional. Entonces, es súper importante que cuando empieces a trabajar con los datos, definas muy bien y tengas un glosario donde digas, eh, esta palabra significa esto, el dato tiene que ser capturado con mayúsculas, minúsculas, ciertos caracteres y tiene que estar de este modo. Y esto lo tienes que comunicar, porque entonces todos empiezan a hablar el mismo idioma. Luego viene la parte de roles y responsabilidad. También es súper importante. ¿Quién es el dueño del dato? Entiendo que puedes tener tu oficina de datos y tener una persona encargada de gestionar esta ley del dato, ¿no? Tu policía de los datos. Sin embargo, él o ella no es responsable de cómo se captura el dato ya en el proceso, porque esta persona no está todo el tiempo capturando facturas, nuevos clientes, tomando órdenes. Entonces, estas personas que trabajan ahí, tienes que darles un rol, tienes que hacerles que identifiquen la importancia del dato. Oye, tienes que capturar de forma correcta la marca de este producto, porque cuando yo le compro cierta cantidad a este fabricante, vamos a tener un súper descuento. Y si no la capturas de forma correcta o me la capturas una vez con acento, otra vez sin acento, a veces mayúsculas, minúsculas, una S en vez de una Z, me vas a cambiar el dato y no voy a saber si realmente ya llegué a mi top de compras para alcanzar mi descuento. Entonces, súper importante, ese fue un ejemplo de muchos. ¿Quién es tu dueño del dato? Y que él ponga las políticas y las reglas, porque si yo desde el área de TI las pongo, yo no conozco cómo funciona el proceso y también me van a decir, oye, ¿por qué tú me estás poniendo una regla que ni siquiera sabes cómo funciona? Esas áreas que ya lo hacen día a día te van a dar la fórmula correcta y dales ese rol. Haz los dueños, pero súper importante, diles por qué es importante el dato y te va a cambiar toda la forma de entonces gobernar el dato y manejarlo. Seguridad y privacidad, eso sí nos toca mucho a las áreas de TI, pero también hay que compartirlo. Oye, este dato es súper importante, tú eres el dueño de él y no tiene que salir de aquí. Y como área de TI tienes que montar entonces en tus sistemas roles de privacidad, o algunas políticas que te ayuden a que ese dato no tenga acceso a cualquier persona o no viaje entre cualquier sistema de forma natural. Y luego viene la parte de procesos estandarizados. Siéntate con los equipos de trabajo, ellos siempre tienen la respuesta. Oigan, este proceso está diseñado de esta forma, tenemos que estandarizarlo porque el otro departamento lo hace distinto y funciona mucho más rápido. Tenemos que platicarlo entre departamentos o entre áreas y tenemos que buscar cuál es el ideal y tenemos que escribirlo. Es súper importante. Me pudieras decir, oye, ¿qué tiene que ver con datos? Si no tenemos un proceso estandarizado de quién captura un número de teléfono, entonces no va a ser responsabilidad de nadie cuando no lo tengamos. Esta parte podría parecer un poquito repetitiva a la otra lámina, pero es como fortalecemos la cultura del dato. Hay que integrar los datos en las decisiones diarias. Todos los datos, mientras sean de calidad, te van a ayudar a tener entonces tableros que te ayuden a tomar decisiones diariamente. Y las decisiones no necesariamente se tienen que tomar en las áreas de dirección o gerencia. En el día a día, las áreas de almacén, las áreas de cobranza, de compras, tienen que estar tomando decisiones. Y si nos basamos en datos y les generamos tableros, van a poder tener una autonomía y un trabajo mucho más productivo y ágil. Luego tenemos que alinear los indicadores con objetivos. También desde el área de TI nos ha pasado muchísimo. eh, Oye, necesito un tablero que me resuelva esto. Oye, pero ¿a qué indicador de la organización o de tu área está apuntando? Ah, no, es que a mi jefe se le ocurrió que tenemos que revisar este dato. Ah, tal vez lo que necesitas no es un tablero, tal vez lo que necesitas lo encuentras en un tablero que ya existe, vas a jalar el dato de esta forma y entonces
tienes tu información. Pero este tablero está alineado a nuestro objetivo, que es vender tantos miles de pesos en este mes y mes con mes. Y ese me va dando un termómetro de cómo voy avanzando durante el mes. Ese sí es un indicador estratégico. Este otro que me pediste es algo que se les ocurrió en el momento, pero que lo puedes tener de acá. Hay que tener mucho cuidado con eso y no retrabajar. Luego viene la capacidad y empoderar equipos. Como te decía, sí, las decisiones vienen de dirección y gerencia y está muy bien, pero hay que empoderar a los equipos. Ellos conocen los procesos y ellos muy rápido pueden detectar dónde podemos cambiar algo. Luego viene promover el uso responsable, como lo decía hace rato, la parte de la ciberseguridad o seguridad del dato, cómo va a viajar el dato, pero también hay que responsabilizar a quien usa esos datos o a quien tiene acceso a ellos. Oye, úsalos responsablemente porque es información delicada y pertenece a cierto rubro o a cierto cliente. Y luego, como áreas, también tenemos que medir el impacto y el valor generado. Oye, este tablero que generé por aquí, ¿está generando el impacto esperado? Tenemos que leernos, tenemos que sentarnos, escucharnos y volver a generar la estrategia si fuera necesario. Y bueno, la transformación digital comienza con datos confiables, como todo el tiempo lo he estado diciendo, pero también con una visión estratégica muy clara. Eh, yo lo veo como una pirámide de necesidades, como la conocemos, esta pirámide de Maslow. No quiero decir que es lo mismo, pero muy similar. Para llegar a las tecnologías o a la ola de tecnología que en este momento está siendo el top o está siendo la tendencia, como lo es la inteligencia artificial, tenemos que sentar un gobierno de datos, todos los pasos que te dije anteriormente, estableciendo políticas, procesos de calidad en todos los datos, porque entonces ya tengo los cimientos para generar una estrategia que se base en estos cimientos, en estos datos. Mi estrategia va a utilizar esos datos para poder vender más, para poder gastar menos. Y el piquito de esta pirámide de necesidades es ese empuje que me va a dar la inteligencia artificial. Oye, ya tengo los tableros y tienen muchísima información, me encanta, pero yo ya sé leer cuánto gané, cuánto perdí y hasta ahí. Pero como son miles de datos, ¿cómo me puedo dar cuenta entonces eh, cuál es mi top de clientes, mi top 10? ¿Qué cliente me compró más en el último mes y no estaba en mi top? ¿Qué cliente ya no me está comprando? ¿O qué cliente necesito que me compre estos servicios? Porque de 5 servicios que ofrezco, 4 ya me los compra. ¿Cómo hago para que me compre el número 5? ¿A quién tengo que involucrar? Todo esto ya me lo da mis tableros que hoy tenemos, pero luego es bien difícil leerlo en el día a día. Sin embargo, si nos basamos en la inteligencia artificial y generamos los prompts correctos, que más adelante Abraham nos va a ayudar a explicarnos un poquito de esto más en inteligencia artificial, vamos a poder lograr grandes cosas. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo potenciamos esos datos confiables? Bueno, tenemos los datos confiables, como lo hablaba, ya los gobernamos y voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial que me ayude entonces a exponenciar mi propio trabajo y a encontrar muy rápido esos hallazgos que me van a ayudar a tomar decisiones o a actuar muy rápido en ciertos riesgos. Eh, nosotros desde Compucat usamos Copilot de Microsoft para toda esta toma de decisiones y lo tenemos embebido en las diferentes herramientas que utilizamos. Hoy por hoy, y desde hace más de 5 años, utilizamos diariamente al menos 7 tableros que nos dan toda la información y el termómetro de cómo está la organización día a día y nos permite seguir avanzando como los líderes de la tecnología eh, al día de hoy. Sin embargo, queremos más y queremos saber cómo obtener esta información. Yo he tenido mesas redondas con algunos equipos de trabajo y entonces lo que hacemos es esto, oye, tenemos los tableros, las herramientas, pero no los explotamos. ¿Cómo los podemos explotar y detectarlos? Entonces hemos generado prompts que nos ayudan a descargar la información que ya me dio un tablero, que me lo diseñó un ingeniero de datos, pero que yo no sé leerlos o que me quedé en este cuadrito
porque los leo muy bien y me sirve para mi forecast. Pero ¿cómo puedo llegar con una estrategia distinta con mi jefe y decirle, oye, en los últimos 3 años mi comportamiento de ventas es así, pero creo que puedo vender todavía más esto que estoy dejando de vender o que no he podido vender? Y todo esto lo puedes obtener en minutos con un buen prompt generado en la inteligencia artificial para entonces obtener unos insights diferentes y basados en datos reales y entonces actuar o tomar decisiones totalmente diferentes a lo que tengo hoy y que me ayuden a agilizar más mi trabajo. Algunos casos de uso comunes para utilizar la IA en la toma de decisiones es en el correo y la agenda. Copilot nos permite entrar directamente en Outlook y hacer un resumen de todos los correos que tengo en este momento sin leer, de, de las tareas que tengo pendientes porque no las anoté en una aplicación como Microsoft To Do y no tengo visión de esto. Copilot me está ayudando con esto leyéndolo desde ahí y me está haciendo mi trabajo más ágil en reuniones de trabajo, tomando minutas. Esta sesión que estamos teniendo en este momento está siendo grabada y está siendo también transcrita. Yo al final del video voy a tomar el resumen y les puedo compartir un resumen muy práctico de qué es lo que vimos, cuándo lo vimos, quién lo dijo, si lo dijo Abraham o lo dije yo, y nos pasa, ¿no? Que en reuniones hay tantas ideas y tantos exponemos que si no hay alguien tomando una minuta, se nos puede perder. Y así tengas tanta atención en poner la minuta, luego se van ideas. Copilot te permite tener todo esto muy bien administrado en la parte de documentos, ¿quién no tiene que trabajar con procesos hoy que tienes que actualizar? Qué padre sería que mejor tu proceso lo tomes, le platiques a Copilot las nuevas ideas o lo que estás generando diferente en el proceso, te lo documente nuevamente, lo leas, te hace sentido, no te hace sentido, empiezas a corregir y tienes un documento en minutos, lo que antes te llevaba muchísimo más tiempo. Y bueno, la parte de tableros que me encanta, el manejo de datos para toma de decisiones. Nosotros usamos Microsoft Power BI para generar todos nuestros tableros. Están comunicados a nuestras bases de datos que tenemos nuestros ERP, pero también algunas otras herramientas. Y también lo podemos conectar a APIs de fabricantes y nos da información. Imagínense que todos estos tableros se están actualizando cada determinado tiempo y todos los días a las 8 de la mañana todos los directores tienen oportunidad de leerlos, pero después de tener 7 tableros para toma de decisiones, a lo mejor la mañana no te da para actuar muy rápido o tomar esa decisión o activar esa acción. Entonces, es ahí donde estamos ya trabajando con Copilot para que Copilot nos ayude y saque un insight muy rápido y te diga, foco rojo aquí, estás dejando de vender, o foco verde acá, muy bien en estos puntos. Y como tal, la IA solamente funciona como un complemento estratégico. Hoy en día, nosotros como tomadores de decisiones o como colaboradores de un área, tenemos que montarnos en esta ola, embebernos de esta nueva tecnología. Y yo lo decía de broma a mi equipo de trabajo de hace un año o dos, y les decía, aquí no cabe la persona que no use la IA en un par de años, porque va a tener puesto o va a tener cabida en cualquier área la persona que sepa usar muy bien la IA, que sepa usar muy bien los datos y que tome decisiones más rápidas. Con esto apago un ratito mi cámara y cedo el micrófono a mi compañero Abraham, que por aquí les dejo su currículo. Y adelante, Abraham. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Uri, por la presentación em, y también por todo el contenido, muy interesante. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Abraham Pardo. Formo parte del equipo de transformación digital. Actualmente me encuentro trabajando con todo el tema de inteligencia artificial dentro de CompuCat. Eh, Dentro de mis
especializaciones, sobre todo me he centrado mucho en temas de inteligencia artificial y transformación digital, justamente por la naturaleza del puesto. Y bueno, quiero robarle la pantalla a mi compañero, igual para arrancarme de lleno con el tema. Y quisiera también si me apoyaran, por favor, en contestar una pregunta. Por aquí les va a estar apareciendo. ¿Cuál es el estado civil de su empresa con la inteligencia artificial? ¿Consideran que están casados con ello? ¿Que están solteros en el tema? ¿Tienen algunas citas casuales? Eh, en fin, si pueden apoyarnos compartiendo por aquí cuál es el estado actual. Y bueno, mientras nos apoyan en contestando, quiero platicarles un poco de lo que estamos viendo en este momento. Eh, yo les quiero platicar sobre inteligencia artificial, pero finalmente me parece que es muy importante platicar sobre las bases. La transformación digital, más allá de verlo como una parte de, lo quiero plasmar como un todo, y cómo este todo engloba diferentes partes del proceso para llegar a ello. Por ejemplo, la inteligencia artificial, los datos, los procesos, la cultura. Dice Manuel de Luna de Miel, correcto. Y específicamente, en este tema, podemos tener alguna de las llaves y podemos operar. Podemos tener inteligencia artificial desde un inicio, automatización desde un inicio, datos, pero si no tenemos las 5, finalmente no vamos a tener un resultado adecuado. Les pongo un ejemplo. Podríamos tener automatización, pero si no tenemos datos, el sistema que estemos operando probablemente no funciona adecuadamente dada la información que nos está proporcionando. Podemos tener automatización y no procesos, pero probablemente ese sistema no va a operar de la manera adecuada, dado que no tenemos procesos plasmados, no tenemos responsables asignados, entre otras cosas. Y igualmente, podemos tener automatización, pero si no tenemos cultura, difícilmente esa automatización va a escalar o tendremos más automatizaciones futuras, inteligencia artificial y demás. Cuando hablo de automatización, justo me englobo en cualquier sistema que pueda apoyarnos a mejorar la productividad, agilizar los tiempos. Veo que por aquí la mayoría dice citas casuales. Igual yo ahí los invito a que formalicen la relación y se animen a dar anillo, proponer matrimonio con la inteligencia artificial. El principio clave que tenemos dentro de la inteligencia artificial en CompuCat, la I es productividad y creatividad. Finalmente podemos hacer cosas impresionantes con la inteligencia artificial, pero el foco debe mover el estado de resultados de las empresas. El uso final de todo esto es que realmente podamos tener algún beneficio, hablando del estado de resultados, teniendo utilidades, creciendo la productividad, impactando a nuestros clientes con mayor y mejor servicio. También contamos o plasmamos 3 dimensiones de valor que contemplamos para todo el tema de inteligencia artificial. Por un lado, asistentes personales y profesionales, que los colaboradores puedan tener de algún modo, por ejemplo, un copilot en donde puedan, por una parte, sentirse seguros platicando con esa inteligencia artificial, sabiendo que sus datos están resguardados y son confiables, y además de ello que sepan utilizarlo de forma adecuada. Por otra parte, automatización, que aquí nos decantamos mucho por el tema de agentes, ahorita les platico un poco del tema, y también que podamos contar con sistemas y modelos que puedan ayudarnos a tomar mejores decisiones, por ejemplo, a predecir algunas cosas en el futuro. También les platico en un momento sobre eso. Y bueno, la inteligencia artificial se nutre de datos y a su vez los datos se enriquecen con la inteligencia artificial. ¿Y cómo es que los datos se pueden enriquecer con la inteligencia artificial y viceversa? Para ello, les quiero platicar sobre algunos tipos de inteligencia artificial. Existen varios, pero yo les quiero platicar sobre 3 en específico. La manera más sencilla de poder verlo es según el sapo la pedrada, me gusta decirlo de esta forma. Dependiendo del tipo de caso de uso, podremos utilizar cada uno de los que les voy a platicar. Quiero comenzar platicándoles sobre la inteligencia artificial generativa. Es seguramente la que todos conocemos. Esta la podemos ver en ChatGPT, en Gemini, Copilot, en fin. Y seguramente muchos de nosotros la hemos utilizado para resumir algún correo, traducir algún texto, entre otras cosas. Inclusive dentro de GPT, la parte del G es de generativa. Pero, ¿cómo es que podemos darle un foco a las actividades que tenemos dentro de nuestras operaciones? Finalmente, como yo lo veo, el tema de que pueda traducirnos algún correo, que pueda resumirlo, resumir algún PDF y demás, está muy bien. Pero finalmente, cuando la inteligencia artificial comienza a permear y a dar resultados importantes dentro de las operaciones, es cuando está implicado dentro del proceso, cuando realmente logra impactar una actividad que tengo en mi día a día y así ahorrarme algo de tiempo.
Para ello quiero platicarles cómo es que lo hemos estado haciendo nosotros, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial generativa, que es el primer tipo de IA que les quiero platicar. Esto les muestra una captura de cómo es que funciona el agente ARIA, que está impulsado justamente con IA generativa. El tema de agentes, para explicarlo brevemente, se puede entender como un chatbot o como un chat, lo que antes se conocía. La diferencia entre un chatbot es que este puede tomar decisiones, o el agente inteligente puede tomar decisiones por su propia cuenta, es autónomo en este tema y que además va más allá de poder contestar preguntas. Por ejemplo, en el caso de ARIA, que es un agente que nosotros tenemos enfocado en gestión de talento. Los colaboradores de gestión de talento lo alimentaron con todos los archivos, información que han recabado a lo largo de los años y lo condensaron en un solo lugar. De modo que yo le puedo preguntar a ARIA cosas como un resumen del reglamento interno y me lo puede dar. Así como cualquier otro tema que no sea muy delicado o un tema estratégico, puede contestarlo sin ningún inconveniente ARIA. También yo les comentaba, no nada más es un tema de que pueda contestar preguntas, sino que también puede ejecutar acciones. Para ello, igual les presumo, el mes pasado tuve la oportunidad de irme a la playa unos días y pedí mis vacaciones por medio de ARIA. Entonces, lo saludo y aquí me dice cuántos días de vacaciones tengo. Yo le comento que quiero 6 días de vacaciones y me pide que escriba cuáles son las fechas que me iré de vacaciones y en automático hace toda la solicitud. No se necesita a lo mejor enviar algún correo, copiar a X o Y persona, sino que todo el proceso nace y sale de enviar 3 mensajes. Ese es el uso que podemos comenzar a dar con temas de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, enfocado en gestión de talento o en temas administrativos de esa índole. Sin embargo, en su organización probablemente tengan un gran conjunto de procesos. Esta labor es titánica. El lograr documentar cada uno de los procesos, ya lo veíamos en el framework, que es muy importante. Sin embargo, esa es una parte del reto. La otra parte es luego cómo comunicar a todos los colaboradores cuáles son los procesos que ya tenemos documentados y que además sea de fácil acceso e intuitivo. Orbis, orden, visión y servicio, como le llamamos a la gente, tiene como propósito comunicar todos estos procesos. Que si, por ejemplo, preguntamos, ¿puedes darme el proceso para registrar una oportunidad de venta? Me lo dé al instante y además me dé la fuente de donde está ese proceso. ¿Cuál es el proceso para reportar una falla en este equipo? ¿Cuál es el proceso para dar de alta este equipo, este producto? En fin, el agente nos puede dar información sobre cualquier proceso que ya tengamos previamente documentado. Y por otra parte, les quiero mostrar a PEMCito, que es un agente que está dentro del área de PM. Y bueno, este agente, al igual que Orbis, también tiene como propósito buscar información dentro de todos los proyectos que se tienen con los diferentes clientes en el área de PM. Sin embargo, tiene una particularidad o un módulo especial en donde los PMs anteriormente tenían que hacer sus reportes de avance de proyecto de forma manual. Entonces tenían que ir y estar recabando información de un lado a otro, dándole formato a un archivo que se enviaba semana con semana. Esto sin duda puede tomar mucho tiempo. Hoy por hoy les platico cómo se hace, platican con el agente, les pide cuál es el nombre del proyecto que quieren hacer el reporte, les pregunta inclusive qué tipo de gráfico quieren, si es de barras o circular, y por último, nada más se pone a hacer todo el documento y te lo envía directamente a tu correo para que posteriormente pueda ser enviado a los clientes, por si necesitas hacer algún agregado o alguna corrección. Pero finalmente, este proceso, haciendo el cálculo, le tomaba alrededor de 30 minutos por reporte a cada uno de los PMs. Supongamos que tenían que hacer 10 reportes semanales. Esto equivalía a 5 horas a la semana haciendo reportes, 20 horas mensuales, 240 horas anuales o lo que son mismo 10 días en el año. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, en este caso IA generativa, logramos tener 10 días extra durante el año. Aquí el reto ahora sería, ¿qué vamos a hacer con estos 10 días extra que nos regala la inteligencia artificial? Este es uno de los usos que se le puede dar, lo tenemos operativo en este momento y la idea es que podamos ir viendo cuáles son aquellos procesos en los que puede impactar de diferentes maneras. Ya les mostraba casos de uso en el tema de procesos, en el tema de gestión de talento y les muestro ahorita también que es más del tema de gestión de proyectos. Y también la parte de poder vender más rápido, poder agilizar el proceso de venta siempre es bienvenido. Les platico un poco de este agente. Este es el agente cotizador de Microsoft. Como su nombre lo dice, la intención de él es poder generar cotizaciones. La manera de hacerlo es muy sencillo. Y en este caso hablamos de cotizaciones de Microsoft, pero bien puede ser cualquier tipo de producto o servicio. No importa la naturaleza del mismo. Yo le digo nada más, necesito cotizar licencias tal y tal.
en ese momento busca dentro de toda la base de productos que se tienen y me da los 10 mejores en base a la búsqueda que yo le pedí. Después nada más me pide que le indique cuántos quiero de cada cual y por último un correo al que quiero que se envíe la cotización, bien directamente la del cliente o la del mismo ejecutivo de venta que esté solicitando la cotización. En 3 simples pasos, en menos de 2 minutos, logramos tener una cotización generada exitosamente y sin ningún error humano. Esto también está muy interesante porque al ser un agente lo podemos utilizar desde un celular, desde cualquier lugar en donde tengamos conexión a internet, podríamos solicitar la cotización y en un par de minutos. Eh, con el tema de agentes también puede llegar a haber personas que no les agrade tanto el tema de ser 100% textual. No necesariamente tiene que ser de esta manera. Al utilizar IA generativa, podemos trasladarlo a cualquier otro tipo de plataformas o de vistas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, podemos verlo reflejado de esta forma en donde yo le digo lo que quiero y después me suelta una interfaz en donde puedo ir agregando como un carrito de compras la cotización. Eso es una manera diferente de generar las cotizaciones. Estos son algunos ejemplos que les quería platicar de cómo es que está funcionando el tema de cotizaciones y de IA generativa dentro de CompuCat. Y bueno, quisiera, si me pueden apoyar en contestar otra encuesta, ¿qué tan útil sería para su organización poder predecir el futuro en sus operaciones? Por aquí les va a estar apareciendo el formulario y si nos apoyan en contestarlo. Gracias, Abraham. Por acá tenemos una pregunta de Oscar Villaseñor, que nos pregunta si estos agentes que nos muestras son con un licenciamiento aparte. Eh, bueno, ahí dependiendo a qué se refiere con aparte, a lo mejor y él ya lo tiene dentro del paquete que tiene contratado con Microsoft. Habría que checar el caso en particular, pero sí se requiere un licenciamiento especial. Quizás ya lo tenga Oscar en su organización, igual lo podríamos validar con el equipo de Microsoft. Bien, igual justo si tienen alguna pregunta durante la sesión, con todo gusto y inclusive pueden levantar la mano y lo contestamos enseguida. Por aquí algunas personas ya van contestando, la mayoría comenta que vital o muy útil y cuando menos yo creo que debería ser interesante. Quiero platicarles justamente sobre esto, inteligencia artificial que pueda predecir el futuro o por lo menos que nos pueda decir las probabilidades de que algo suceda. Para esto, como su nombre lo dice, necesitamos IA predictiva. Cuando hablamos de inteligencia artificial predictiva, es un tema que no es muy visual, así como lo fue los agentes, que les mostraba algunas capturas de los resultados, sino que tiende a ser un poco más números como lo que vemos a la derecha, pero les platico a grandes rasgos cómo es que funciona el proceso. Para empezar, si ustedes quieren comenzar a utilizar inteligencia artificial predictiva, yo creo que podemos comenzar por plantearnos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué quiero predecir? ¿Tenemos claro cuál es el campo, cuál es la variable, cuál es el punto de lo que queremos lograr predecir? Eh, por otra parte, también, una vez que tenemos claro si lo que queremos predecir, preguntarnos, ¿tengo la información adecuada? ¿Tengo el histórico? ¿Tengo todo para poder predecir esa información? Y ahí es un papel muy importante todo el tema de datos que nos platica Uriel. Si tenemos información bien capturada, históricos correctamente almacenados, podríamos lograr resultados como los que se muestran a la derecha. Al ser un tema también, como les comento, no muy visual, vale la pena poderlo presentar de una manera más amigable. Esto es un poco como lo mostramos a los colaboradores, el tema de modelos predictivos. Tenemos una plataforma en donde pueden ver los diferentes modelos por área, por ejemplo, y así todos podemos compartir la información bajo ciertas reglas de privacidad. Pero, por ejemplo, este que les mostraba es un ejemplo de utilidades y algo como se ve hasta arribita, aparece, ¿quieres que tu área tenga un modelo predictivo? Y ahí los colaboradores pueden solicitar su modelo. Les hacemos las mismas dos preguntas. En caso de que la respuesta sea que no, pueden solicitar una asesoría. El punto al que quiero ir es la importancia de poder saber si tenemos los datos necesarios. La importancia de los datos, sobre todo en inteligencia artificial, es vital, eh, especialmente para el tipo de inteligencia artificial predictiva. Una vez que, supongamos, ya tenemos la información necesaria para predecir, sabemos qué queremos predecir, ahora sí podemos comenzar a entrenar el modelo, que a lo mejor ese ya es un proceso un poco más técnico. Luego que ya tenemos el modelo entrenado, viene la parte de cuál es el porcentaje de asertividad mínimo, si nos sirve o no nos sirve este modelo. Desde un inicio podemos ir planteándonos si eso nos va a servir o no. Por ejemplo, si desde un inicio queremos que tenga un 100% de asertividad, difícilmente la inteligencia artificial va a formar parte de ese proceso como lo estás viendo. Puede ser parte o como apoyo, pero no va a ser
no va a ser totalmente el resultado que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, en este modelo de predicción de gastos, en la mayoría de los campos tenemos un resultado mayor al 95%. Sin embargo, no es el 100%. Podemos verlo como una herramienta de apoyo, pero no como lo que va a suceder. Y así con diferentes cosas. Igual ahorita vemos justamente cómo podemos saber si utilizamos o no IA predictiva. Algunos otros casos de uso que le podemos dar a la IA predictiva: predicción de ventas, cómo podemos anticipar los ingresos futuros, la demanda futura de algún producto, la predicción de si algún cliente tiene algún riesgo de irse, cuál es la propensión de compra en base a el cliente que tengamos, riesgo de obsolencia de todos estos productos que tenemos en almacén, cuál está próximo a quedar obsoleto, predicción de utilidades, justo el ejemplo que les mostraba, oportunidades de cross-selling. Si este cliente ya me compra este producto, ¿podría venderle este otro que tengo? ¿Estaría interesado? Así como predicción de desempeño de vendedores, para tomar acciones a principio de mes, por ejemplo, y tengamos éxito al finalizarlo. Son algunas de las cosas que podemos hacer con inteligencia artificial predictiva. Igual veo por acá, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. Veo que no hay ninguna por el chat. Bien. Ahora quiero comenzar a platicarles sobre otro tipo de inteligencia artificial. Y igual para ello va a estar apareciendo por aquí otra pregunta: ¿qué impacto tendría en su rentabilidad dejar que su personal capacitado deje de estar haciendo tareas repetitivas de procesamiento de datos y forme más bien parte de la analítica de datos? Por aquí les va a estar apareciendo, igual si nos apoyan en contestarla. Mientras tanto, les platico un poco sobre de qué va la IA cognitiva. Cuando hablamos de inteligencia artificial cognitiva, sobre todo tiene un nombre muy bonito, es la que más me gusta, tiene un nombre muy pro, muy vistoso, pero finalmente significa o tiene como propósito poder imitar las capacidades humanas, como por ejemplo la vista, el oído y el habla. Si les soy sincero, el tema de el oído y el habla es un poco complejo de encontrar casos de uso en el sector empresarial más general. Desde luego que sí los hay, pero son casos muy específicos. Sobre todo en donde se pueden encontrar casos de uso más comúnmente es en el tema de la visión. Igual veo nada más los resultados de la encuesta, ¿cómo van? Por aquí, bueno, la mayoría comenta que alto. Y me da mucho gusto. Justamente de esto les quiero hablar. ¿Cuánto tiempo no se va de pronto en que el personal capacitado, aquellas personas con un alto potencial de decisión, de visión estratégica, se encuentren capturando datos de un lugar a otro? Que estén pasando formatos físicos a formatos digitales, dedicando horas y horas a este proceso. Los servicios cognitivos, que finalmente es esto, emular, por ejemplo, la vista, pueden ayudarnos con temas de inteligencia artificial. Tal cual, podemos tener documentos físicos. Seguramente ustedes en su organización tendrán casos de uso similares, en donde tengan ya sea facturas, cuentas por cobrar, tickets, currículums, en gestión de talento, toda la documentación necesaria para la contratación. No importa cuál sea el documento, no importa cuál sea el formato, puede formar parte de este tipo de entrenamientos. Y les muestro algunos casos. Por ejemplo, en Compucat tenemos este documento muy particular y me parece un buen ejemplo porque es un poco pesadito a la vista. Había colaboradores que anteriormente tenían que tomar este documento y extraer la cantidad de datos que ven a la derecha, cerca de 6 datos, y estos pasarlos posteriormente a un sistema. Entonces era una carga muy manual. La idea es que esto lo pudiéramos transformar en un proceso automático mediante IA cognitiva. Para ello, decidimos combinar inteligencia artificial generativa e IA cognitiva. En este momento funciona de la siguiente manera. Tenemos el agente, le llamamos agente contador, por ahí hace falta nombrarlo, y solamente te pide que cargues el documento que anteriormente los técnicos tenían que tomar y a mano irlo capturando. Esto, por una parte, traía errores en la carga de datos. Somos humanos, todos nos podemos equivocar. Y por otra parte también, el tiempo que esto conllevaba. Posteriormente, nada más nos pregunta cuál es el nombre del cliente y en automático extrae toda la información. Y es como funciona para que finalmente podamos tener toda la información ya capturada en una sola plataforma. De esta manera logramos tener eficiencia en la captura y en el manejo de los datos. Y bueno, esto es algo de lo que les quería platicar, un breve resumen de lo que podemos hacer con inteligencia artificial cognitiva. Ya casi para cerrar, estamos un poco al filo del tiempo. Quiero platicarles un poco sobre las dimensiones. ¿Cuándo sí, cuándo no utilizar inteligencia artificial? Las que ya les mostraba previamente. Si el tipo de proceso es repetitivo, es masivo, es estandarizable, vale la pena utilizarlo, sobre todo por el tema de repetitivo. Cuando tenemos tantos datos, como ya lo mencionaba Uri, por una parte, primero, felicidades.
tenemos un proceso que puede ser manejable de forma automática, está interesante utilizarlo. Si por otra parte tenemos un proceso que es único, crítico, estratégico, quién sabe valga la pena, sobre todo porque al ser un proceso que se repite pocas veces, quizá la inversión de ponerlo en práctica no sea lo ideal. En el tema de tipo de decisión, si es una decisión operativa o de apoyo, al ser operativa probablemente sea repetitiva, vale la pena utilizarlo. Si es legal, financiero o ética, no se lo recomiendo. Un volumen de datos es mucho, disperso o histórico. Si este es su caso, felicidades, ya tienen un buen manejo de la gobernanza de los datos. Y si es poco o altamente sensible, probablemente se pueda manejar a mano. El nivel de precisión requerido, ya les platicaba un poco sobre esto en el tema de IA predictiva. Si es del 90 al 95%, es aceptable. Y bueno, en este caso vale la pena utilizarlo. En el tema de que sea 100% la precisión que se requiere, podemos utilizar la inteligencia artificial como algo de apoyo, pero no podrá ser el corazón de la operación en cierto modo. Y por último, la confidencialidad. Si son datos públicos o anónimos, eh, está bien utilizarlo. Y aquí con un paréntesis, hay modelos y plataformas, proveedores de servicio que nos van a permitir cargar información más confidencial dentro de la inteligencia artificial, como lo puede ser, por ejemplo, los servicios que utilizamos con Copilot en Azure. Y bueno, la tecnología debe capturar cómo debe operar la empresa y no cómo trabaja alguien. De pronto puede llegar a ser común que cuando hablemos de inteligencia artificial, lleguemos a buscar a la persona que más sepa del tema para automatizar ese propósito. Pero finalmente, si automatizamos las cosas pensando en esa persona, el día que esa persona se vaya, puede que nos quedemos vestidos y alborotados, que nos quedemos con un proceso que no puede operar sin esa persona. Y bueno, esto que les platicábamos en general de datos y de inteligencia artificial, mi compañero Uriel y yo, es sin exagerar la peor inteligencia artificial que veremos. Este tema avanza tan rápido, avanza a un ritmo vertiginoso, que de pronto nos podemos quedar atrás si no comenzamos desde este momento. El comenzar desde este momento con una buena gestión de los datos, a explorar cuáles son las necesidades de inteligencia artificial que tenemos dentro de la organización, vale la pena. Y aquí extiendo el brazo de mi compañero Uriel y el mío para decir que si necesitan apoyo, alguna asesoría, platicar más a detalle de algún tema que tocamos, alguno de los dos durante la sesión, con todo gusto podemos apoyarles. Y de igual forma también tenemos un autodiagnóstico de madurez de uso de IA empresarial. Por si gustan, pueden realizarlos completamente gratis y les toma algunos minutos. Les invitamos a que lo puedan contestar. Y pues nada, no sé si alguien tenga alguna pregunta para mi compañero Uriel o para mí. Con todo gusto estamos para apoyarles. Muchas gracias, Abraham. Por acá en el chat nos hace un comentario bastante interesante Carlos Rodríguez, que nos comenta que el tema de la adopción de IA en muchos casos genera incertidumbre relacional a las posiciones del personal. Esto pues básicamente al riesgo que se ve no solo en el tema económico, sino también le da un sentido común. También menciona que, bueno, este tema es completamente tangible y que la realidad que por más que automaticemos pues los procesos, el escenario de la implementación siempre se va a requerir de un capital humano para la gestión estratégica. Correcto, muy bien dicho. Todos los temas estratégicos siempre tendrán implicado al personal capacitado, al talento de la organización. Sin embargo, habrá procesos repetitivos que se podrían gestionar con inteligencia artificial para que nos enfoquemos justamente en el tema estratégico. Entonces, sí, muy bien dicho. Así es. Y por otro lado, también nos menciona Ramón Bazán que tiene entendido que al menos en la versión o el plan de Microsoft E5 no incluye la licencia profesional de Copilot ni Copilot Business Studio. Igual no sé si por aquí esté Uri para que nos pueda asesorar respecto al tema de cómo implementar agentes y en este caso Oscar puede o tiene acceso a implementación de agentes con el licenciamiento que actualmente tienen. Si no, de igual manera, Oscar, te podemos buscar más adelante para poder gestionar y ver, bueno, validar el plan de licenciamiento que tienes y sobre eso brindarte más información. No sé si hasta el momento haya más preguntas en el chat. De igual manera, por acá también les compartimos el enlace a un autodiagnóstico muy breve que lo van a realizar en menos de 5 minutitos, el cual, pues bueno, les va a ayudar a medir o conocer qué tan preparada está su organización para poder adoptar la inteligencia artificial. Igual, pues bueno, ya estamos en tiempo.
Si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo su participación, el estar conectados a este webinar. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier tema que quisieran ver con CompuCat. Pues bueno, estamos totalmente a sus órdenes. De igual manera, comentarles que en las próximas horas, si no el día de mañana a primera hora, les estaremos compartiendo la grabación del webinar. Y si hay dudas o demás, digo, también por ahí tienen mi contacto y con todo gusto les estaré brindando asistencia. Muchísimas gracias, Abraham, Uri. Les agradecemos muchísimo esta información tan pues enriquecedora y pues les deseo una bonita tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Buena buena tarde. tarde.